Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o inicio deste novo ano com muita energia positiva e boas vibrações. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interação. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. La vida de Santa Juliana de Nicodemia. La vida de Santa Juliana de Nicomedia es un relato lleno de fe y valentía que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. Juliana nació en Nicomedia, una ciudad ubicada en la región de Bitinia, en Asia Menor, durante el siglo III después de Cristo. Su vida está asociada principalmente con su firme compromiso con la fe cristiana y su martirio debido a su negativa a renunciar a sus creencias. Desde una edad temprana, Juliana demostró una profunda devoción por su fe cristiana. Sin embargo, su vida tomó un giro decisivo cuando su padre murió y su madre se casó con un hombre pagano que despreciaba el cristianismo. A pesar de la oposición de su padrastro y las amenazas de persecución religiosa que prevalecían en ese tiempo, Juliana se mantuvo firme en su fe. Una de las historias más conocidas sobre Santa Juliana es su rechazo al matrimonio con un noble pagano, quien la deseaba como esposa. Juliana se negó rotundamente a comprometerse con alguien que no compartiera su fe cristiana. Este acto de valentía y determinación demostró su dedicación inquebrantable a sus creencias religiosas. El martirio de Santa Juliana ocurrió durante el reinado del emperador Diocleciano, un periodo marcado por la persecución a los cristianos. Juliana fue arrestada y sometida a torturas brutales con la esperanza de que renunciara a su fe, pero ella se mantuvo firme en su convicción hasta el final. Finalmente, fue ejecutada por negarse a sacrificar a los dioses paganos. La vida de Santa Juliana de Nicomedia es un recordatorio poderoso del valor y la perseverancia en la defensa de las creencias religiosas, incluso en los tiempos más difíciles. Su historia ha sido venerada por generaciones de fieles y continúa inspirando a las personas a vivir con coraje y convicción en sus propias creencias. Infancia y juventud. La información detallada sobre la infancia y juventud de Santa Juliana de Nicomedia es escasa y en su mayoría está envuelta en la tradición religiosa y la leyenda. Sin embargo, se cree que Juliana nació en Nicomedia, en la región de Bitinia, lo que hoy en día sería parte de Turquía, durante el siglo III después de Cristo. Se dice que desde una edad temprana, Juliana mostró una profunda devoción por su fe cristiana. Sin embargo, su vida cambió dramáticamente tras la muerte de su padre y el posterior matrimonio de su madre con un hombre pagano que despreciaba el cristianismo. Esta situación puso a Juliana en una posición difícil, ya que tenía que enfrentarse a la oposición de su padrastro y las presiones para renunciar a su fe. Una de las historias más conocidas de la juventud de Santa Juliana es su rechazo al matrimonio con un noble pagano que la deseaba como esposa. Juliana se mantuvo firme en su decisión de no casarse con alguien que no compartiera su fe cristiana, a pesar de las presiones sociales y familiares. A medida que Juliana crecía, su compromiso con el cristianismo se fortalecía aún más, y su valentía y determinación se hicieron evidentes a medida que enfrentaba desafíos y persecución debido a su fe. Este periodo de su vida sentó las bases para su eventual martirio y su lugar en la historia como una mártir cristiana venerada. Aunque los detalles específicos de su infancia y juventud pueden ser difíciles de verificar debido a la falta de fuentes históricas contemporáneas, la historia de Santa Juliana sigue siendo una inspiración para muchos fieles debido a su firmeza en la fe y su disposición a enfrentar la adversidad por sus creencias religiosas. Llamado a la vida religiosa. La historia de Santa Juliana de Nicomedia no proporciona información detallada sobre un llamado específico a la vida religiosa en el sentido convencional. Sin embargo, como muchos santos y figuras religiosas de la antigüedad, su vida está marcada por su profunda fe cristiana y su dedicación a vivir de acuerdo con los principios de su religión.
Es importante tener en cuenta que en los primeros siglos del cristianismo, especialmente durante el periodo de persecución de los cristianos bajo el gobierno romano, el compromiso con la fe podía llevar a las personas a asumir un estilo de vida religioso más radical y comprometido. Muchos individuos, inspirados por su fe, optaron por vivir como ascetas, ermitaños o monjes, dedicando sus vidas por completo al servicio de Dios. En el caso de Santa Juliana, su rechazo al matrimonio con un pagano y su disposición a enfrentar la persecución y el martirio por su fe, pueden considerarse una forma de llamado a una vida religiosa radical. Su decisión de priorizar su relación con Dios sobre las comodidades y las expectativas sociales demuestra un compromiso profundo con los valores y principios del cristianismo. Aunque no hay registros específicos de Juliana ingresando a una orden religiosa o adoptando una vida monástica formal, su testimonio de fe y su disposición a sacrificar su vida por sus creencias la han convertido en un símbolo venerado en la tradición cristiana y un ejemplo de devoción para muchos fieles a lo largo de la historia. Contribuciones y actividades. Santa Juliana de Nicomedia es principalmente recordada por su firmeza en la fe cristiana y su martirio debido a su negativa a renunciar a sus creencias. Sus contribuciones y actividades están intrínsecamente ligadas a su testimonio de fe y su disposición a enfrentar la persecución y el martirio por amor a Cristo. Una de las contribuciones más significativas de Santa Juliana es su ejemplo de valentía y determinación en la defensa de la fe cristiana en un periodo de intensa persecución. Su negativa a renunciar al cristianismo, a pesar de las amenazas y las torturas, inspiró a muchos otros a mantenerse firmes en su fe incluso en tiempos de adversidad. Además, la historia de Santa Juliana ha sido transmitida a lo largo de los siglos a través de la tradición cristiana y ha servido como un recordatorio poderoso de los sacrificios realizados por los primeros cristianos por su fe. Su martirio y su disposición a enfrentar la muerte antes que renunciar a su fe han sido fuente de inspiración para innumerables personas a lo largo de la historia. Aunque no se conocen detalles específicos sobre las actividades o contribuciones prácticas de Santa Juliana más allá de su testimonio de fe y su martirio, su legado perdura como un ejemplo de sacrificio y devoción para todos aquellos que buscan vivir de acuerdo con los principios del cristianismo. Su vida y su ejemplo continúan siendo venerados por muchos fieles en la actualidad. Milagros y experiencias místicas. La vida de Santa Juliana de Nicomedia está envuelta en la tradición religiosa y la veneración de los fieles, y como tal, se le atribuyen varios milagros y experiencias místicas a lo largo de los siglos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos de estos relatos se basan en la devoción popular y pueden no tener una base histórica sólida. A pesar de ello, estos relatos forman parte de la tradición religiosa y han sido transmitidos a lo largo del tiempo como testimonios de la intercesión divina de Santa Juliana. Algunos de estos milagros y experiencias místicas incluyen curaciones milagrosas. Se dice que Santa Juliana intercedió en favor de aquellos que sufrían enfermedades o aflicciones, y que algunas personas experimentaron curaciones milagrosas después de orar a ella. Protección contra el mal. Se relata que Santa Juliana protegió a aquellos que la invocaron de peligros físicos y espirituales, y que su intercesión llevó a la liberación de personas de situaciones peligrosas o adversas. Visiones celestiales. Según la tradición, Santa Juliana tuvo visiones celestiales y experiencias místicas en las que se le revelaron aspectos del reino de Dios y recibió consuelo y orientación divina. Multiplicación de alimentos. Se cuenta que en ciertas ocasiones, Santa Juliana multiplicó alimentos para alimentar a los necesitados, similar a los relatos de los milagros de la multiplicación de panes y peces atribuidos a Jesucristo en los Evangelios. Es importante tener en cuenta que estos relatos de milagros y experiencias místicas están arraigados en la tradición religiosa y la piedad popular, y pueden variar en detalles según las diferentes fuentes y versiones. Aunque carecen de evidencia histórica verificable, estos relatos han sido importantes para la veneración y devoción de Santa Juliana a lo largo de los siglos. Desafíos y persecuciones. Santa Juliana de Nicomedia enfrentó una serie de desafíos y persecuciones debido a su fe cristiana, especialmente durante el periodo de persecución de los cristianos bajo el gobierno romano, que alcanzó su punto máximo durante el reinado del emperador Diocleciano a fines del siglo III y principios del siglo IV después de Cristo. Algunos de los desafíos y persecuciones que enfrentó Santa Juliana incluyen hostilidad pagana. Como se mencionó anteriormente, después de la muerte de su padre, la madre de Juliana se casó con un hombre pagano que despreciaba el cristianismo. Esta situación colocó a Juliana en una posición difícil, ya que enfrentaba la hostilidad de su padrastro y de aquellos que no compartían su fe.
Persecución religiosa. Durante el reinado del emperador Diocleciano, los cristianos fueron objeto de intensa persecución en el Imperio Romano. Se emitieron edictos que prohibían el culto cristiano, confiscaban sus propiedades y ponían en peligro la vida de aquellos que se negaban a renunciar a su fe. Santa Juliana enfrentó la amenaza constante de persecución y martirio debido a su negativa a renunciar al cristianismo. Rechazo al matrimonio. Santa Juliana rechazó matrimonios con nobles paganos que deseaban casarse con ella. Este rechazo a las uniones con personas que no compartían su fe cristiana pudo haber sido un desafío significativo en una sociedad donde el matrimonio era una parte importante de la vida y la estabilidad social. Tortura y martirio. Finalmente, Santa Juliana sufrió torturas y enfrentó la muerte por su negativa a renunciar a su fe cristiana durante la persecución bajo el emperador Diocleciano. Su martirio es el desafío final que enfrentó, demostrando su firmeza en la fe hasta el último aliento. Estos desafíos y persecuciones no solo son una parte integral de la historia de Santa Juliana, sino que también son representativos de las dificultades que enfrentaron muchos cristianos en los primeros siglos del cristianismo debido a su compromiso con su fe en un contexto de hostilidad y persecución pagana. Legado. El legado de Santa Juliana de Nicomedia perdura a través de los siglos como un símbolo de valentía, fe inquebrantable y devoción a los principios cristianos. Aunque la información histórica sobre su vida puede ser limitada, su testimonio de resistencia frente a la persecución y su disposición a sacrificar su vida por sus creencias la han convertido en una figura venerada en la tradición cristiana. El legado de Santa Juliana incluye inspiración para los fieles. Su vida y martirio han inspirado a innumerables personas a lo largo de la historia a mantenerse firmes en su fe cristiana, incluso en tiempos de adversidad y persecución. Su ejemplo de resistencia frente a la opresión religiosa sigue siendo relevante y motivador para los cristianos en todo el mundo. Intercesora en la fe. Santa Juliana es venerada como una intercesora en la fe cristiana. Muchos fieles recurren a ella en oración, buscando su ayuda y protección en momentos de dificultad y necesidad. Celebración litúrgica. La vida y el martirio de Santa Juliana son conmemorados en la liturgia cristiana, especialmente en las iglesias que siguen el calendario litúrgico tradicional. Su fiesta se celebra en diferentes fechas según la tradición de cada iglesia, pero generalmente se recuerda con respeto y devoción. Iconografía y arte religioso. Santa Juliana ha sido representada en numerosas obras de arte religioso, tanto en pinturas como en esculturas y otros medios. Estas representaciones la muestran como una figura valiente y piadosa, a menudo con símbolos de su martirio, como una palma o una corona. Patronazgo. Santa Juliana es considerada la patrona de varias causas y grupos, incluyendo a las personas que enfrentan desafíos matrimoniales, a aquellos que sufren enfermedades y a los que buscan protección contra la persecución religiosa. En resumen, el legado de Santa Juliana de Nicomedia continúa inspirando a los cristianos de todas las denominaciones a vivir con valentía, fe y compromiso con los principios del Evangelio, recordándoles que el sacrificio por la fe puede conducir a una vida de significado y trascendencia. Devoción popular. La devoción popular hacia Santa Juliana de Nicomedia es evidencia de su importancia y su impacto en la vida religiosa de muchos fieles a lo largo de los siglos. A través de la devoción popular, los creyentes expresan su amor, gratitud y confianza en Santa Juliana como intercesora ante Dios y como ejemplo de fe y virtud. Algunas manifestaciones de devoción popular hacia Santa Juliana incluyen oración y peticiones. Muchos fieles recurren a Santa Juliana en oración, pidiendo su intercesión en momentos de necesidad, dificultad o enfermedad. Se le ruega su ayuda para resolver problemas matrimoniales, para obtener protección contra la persecución religiosa y para recibir consuelo espiritual. Veneración en lugares de culto. En iglesias y santuarios dedicados a Santa Juliana, los fieles suelen mostrar su devoción a través de actos de veneración, como encender velas, dejar ofrendas o rezar ante imágenes o reliquias de la santa. Celebración de festividades. La fiesta litúrgica de Santa Juliana, que conmemora su vida y martirio, es una ocasión importante para la devoción popular. En estas festividades, los fieles participan en celebraciones religiosas, como misas, procesiones y novenas, para honrar a la santa y renovar su fe. Peregrinaciones. Algunos creyentes realizan peregrinaciones a lugares asociados con Santa Juliana, como su lugar de nacimiento, su lugar de martirio o santuarios dedicados en su honor. Estas peregrinaciones son ocasiones para expresar devoción, ofrecer oraciones y buscar la intercesión de la santa.
Iconografía y arte devocional, la representación artística de Santa Juliana en pinturas, estatuas y otros objetos religiosos es otra forma en que los fieles expresan su devoción hacia ella. Estas imágenes son veneradas en hogares, iglesias y lugares de culto como recordatorios de su ejemplo de santidad y fe. En resumen, la devoción popular hacia Santa Juliana de Nicomedia es una expresión viva de la fe y la espiritualidad de los creyentes, quienes encuentran en ella un modelo de virtud, fortaleza y esperanza en su camino de vida cristiana. Canonización. La canonización es el proceso mediante el cual la Iglesia Católica reconoce oficialmente a una persona como santa. Sin embargo, es importante destacar que Santa Juliana de Nicomedia, al igual que muchos otros santos y mártires de los primeros siglos del cristianismo, fue venerada como santa mucho antes de que se establecieran los procedimientos formales de canonización que existen en la actualidad. En los primeros siglos del cristianismo, la canonización no se llevaba a cabo a través de un proceso formal como el que conocemos hoy en día. En cambio, la veneración de un mártir o santo se desarrollaba de manera orgánica a través de la devoción popular y la tradición de la iglesia local. Cuando una persona era reconocida como santa por la comunidad cristiana debido a su vida piadosa, martirio o intercesión milagrosa, su culto se difundía y se consolidaba a lo largo del tiempo. En el caso de Santa Juliana de Nicomedia, su veneración como santa se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando fue martirizada por su fe durante la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. A lo largo de los siglos, su culto se extendió y se consolidó, y su nombre fue incluido en los calendarios litúrgicos de la Iglesia. Aunque no hay registros históricos específicos que documenten una canonización formal, Santa Juliana es venerada como santa en la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica y en las iglesias ortodoxas orientales. Es importante señalar que el proceso formal de canonización tal como lo conocemos hoy en día, que implica una investigación exhaustiva de la vida y las virtudes del candidato, así como la confirmación de al menos 2 milagros atribuidos a su intercesión, se desarrolló más tarde en la historia de la Iglesia, a partir de la Alta Edad Media. En conclusión, la vida de Santa Juliana de Nicomedia es un testimonio perdurable de fe, valentía y devoción en la tradición cristiana. A pesar de la limitada información histórica sobre su vida, su ejemplo de resistencia frente a la persecución y su disposición a sacrificar su vida por sus creencias la han convertido en una figura venerada en la historia del cristianismo. Desde su juventud, Santa Juliana enfrentó desafíos y persecuciones debido a su fe cristiana, pero se mantuvo firme en su compromiso con los principios del Evangelio. Su rechazo al matrimonio con un noble pagano y su negativa a renunciar al cristianismo durante la persecución bajo el emperador Diocleciano son testimonios de su firmeza en la fe. El legado de Santa Juliana perdura a través de la devoción popular, las celebraciones litúrgicas y las representaciones artísticas que la muestran como un ejemplo de santidad y virtud. Aunque no hay registros históricos específicos que documenten una canonización formal, su veneración como santa se ha extendido a lo largo de los siglos, inspirando a innumerables personas a vivir con valentía y compromiso en su propia vida cristiana. En resumen, la vida de Santa Juliana de Nicomedia es un recordatorio poderoso de la fuerza de la fe y la capacidad de resistir incluso en los momentos más difíciles. Su ejemplo continúa siendo relevante y motivador para los cristianos de todas las épocas, ofreciendo esperanza y aliento en el camino de la vida espiritual. Oración. Oh Santa Juliana de Nicomedia, testigo valiente de la fe cristiana y mártir por amor a Cristo, te pedimos que intercedas por nosotros ante el trono de Dios. Que tu ejemplo de firmeza en la fe y tu disposición para enfrentar la persecución nos inspiren a vivir con coraje y convicción en nuestros propios caminos de fe. Concédenos la gracia de perseverar en medio de las pruebas y desafíos, y ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida diaria. Santa Juliana, ruega por nosotros y acompáñanos en nuestro viaje de fe, para que podamos vivir en la luz del Evangelio y alcanzar la vida eterna junto a Dios. Amén.